El denso calor del desierto de Arizona en 1928. Una neblina seca y amarillenta que filtraba el sol implacable. Cocinaba el set de filmación donde se escenificaba otro western romantizado sobre la Revolución Mexicana. Un escenario de mentiras salpicado de polvo y pólvora escenográfica. Pero en el centro de toda esa artificialidad, un joven de casi 2 metros de altura, aún conocido como Mario Morrison, el futuro John Wayne, acarreaba utilería con el mismo entusiasmo de un condenado, sintiendo en su nuca el peso no del sol, sino de una mirada penetrante que destacaba entre la multitud de extras nativos. La premisa de que la leyenda del cine se encontraría con la leyenda de la historia parecía un delirio del desierto, hasta que esa mirada, fija y grave, proveniente de un hombre discreto y de rasgos marcados, sugería una autenticidad que Hollywood jamás sería capaz de comprar. Era un silencio cargado, donde la ficción se encontraba con un peligro real y tangible, y el joven Morrison, de repente, sintió que estaba sosteniendo el guión equivocado, pues la verdadera historia estaba a punto de comenzar a su lado. El ambiente del set era una mezcla de caos organizado y tedio, con el ruido de las cámaras y los directores gritando en inglés contrastando con el murmullo de voces en español y el olor fuerte a sudor, cuero viejo y grasa de caballo que impregnaba el aire quieto. La luz potente de la tarde, sin las sombras dramáticas que el director buscaba, transformaba el desierto en un escenario banal. Pero el hombre misterioso, vestido con ropa sencilla, de colores oscuros y polvorientos, parecía retenerla. Luz, creando una sombra más densa de lo que el propio sol permitía, moviéndose con la calma precisión de quien no necesita órdenes ni ensayos, solo silencio y paso, un maestro de la invisibilidad en el lugar más visible. Y Morrison, el humilde encargado de utilería, Property Man, tuvo la extraña sensación de que ese extra no estaba allí para escenificar una revolución, sino para esconderla, y que el enfrentamiento silencioso entre el futuro mito y la historia viva comenzaría exactamente allí, en ese metro cuadrado de arena candente. Antes de seguir, si quieres más historias intensas como esta, comenta tu opinión aquí abajo, deja tu like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir trayéndote relatos tan fuertes como este. Hollywood a finales de los años 20 era un parque de diversiones aún en construcción, un lugar donde la ambición corría suelta y la verosimilitud era un mero detalle, fácilmente sacrificable en nombre del espectáculo. Los sets de filmación en el desierto, a menudo cruzando la frontera no solo geográfica, sino moral, eran extensiones de la megalomanía de los estudios, que buscaban paisajes grandiosos para sus épicos mudos, casi siempre mal informados y caricaturescos, sobre México y sus complejos procesos revolucionarios. Allí, Marion Robert Morrison, un exjugador de fútbol americano de la USC, trabajaba para pagar las cuentas, cambiando los balones por el trabajo pesado, una figura imponente pero aún torpe, un gigante gentil cuyo único sueño era estar en el centro de atención, pero que por ahora se conformaba con estar detrás de las cámaras, limpiando, cargando y aprendiendo, tratando de entender la alquimia de la pantalla plateada que transformaba a hombres comunes en dioses. El escenario social era de efervescente posguerra y búsqueda de estabilidad, donde América proyectaba sus propios ideales de heroísmo en el vecino del sur, creando un Zapata de celuloide. Morrison era un aprendiz de todos los oficios, absorbiendo el arte de hacer cine por los bordes, estudiando la mecánica de los duelos y la postura de los héroes ficticios, pero en el fondo, sentía la falta de peso, la superficialidad de las narrativas que contaban. Era un observador atento, notando la diferencia entre el maquillaje teatral y la verdadera fuerza, entre el grito de guerra ensayado y el silencio de quien realmente estuvo en combate. Y era esa su búsqueda silenciosa de autenticidad lo que lo hacía permeable a la extraña presencia que había llegado al set. Las películas, como The Rough Riders o las primeras obras de W. Fitz, habían inculcado en el público la imagen de un cowboy limpio y de moral cristalina. Pero el joven Morrison, en su fuero interno, sabía que la tierra y la violencia real eran mucho más complejas, y por eso, se demoraba en conversaciones con los locales, los extras que traían a la escena el olor de una vida que no era Hollywood. A pesar de la muerte oficial de Emiliano Zapata en 1919, 10 años antes, la leyenda del caudillo del sur persistía como una sombra indomable. Un fantasma poderoso que acechaba la estabilidad mexicana e inspiraba la resistencia campesina. Sus seguidores más fieles, los zapatistas,
continuaban activos en grupos dispersos, y la simple mención del nombre Zapata en los alrededores de los sets, que a menudo quedaban cerca de la zona de influencia de los rebeldes, era suficiente para generar un miedo susurrado y una cautela excesiva por parte de los productores, que temían el robo, el secuestro o la interrupción violenta de las filmaciones. El desierto, que para los americanos era solo un paisaje, para los mexicanos era un escondite, un campo de batalla, y una tumba para secretos mal enterrados. Era un riesgo calculado que la producción asumía, pero el peligro nunca se había materializado de forma tan palpable. La película en cuestión era un western de bajo presupuesto, con un héroe americano blanco salvando a la damisela de las garras de un villano revolucionario genérico, una repetición descarada de clichés baratos. La producción se arrastraba, marcada por problemas de logística, calor y desencuentros de guión, pero para Morrison, era el único mundo que tenía. El conflicto ya estaba establecido en el aire. La tensión entre el espectáculo y la realidad, entre la leyenda forjada y la historia que insistía en no ser olvidada. Pero faltaba el detonante, el punto de ignición que transformaría la banalidad del set en un escenario de drama de vida o muerte, un momento que rompería la monotonía y forzaría al joven, sin pretensiones Marion Morrison, a confrontar el peso de un hombre que había luchado por ideales mucho más grandiosos que el salario de un encargado de utilería. El incidente incitante no llegó con el sonido de un disparo, ni con una explosión de violencia, sino con un silencio absoluto y fuera de lugar, que se abatió sobre el almuerzo de un martes, en el comedor improvisado, donde normalmente el jolgorio de los extras se mezclaba con el sonido metálico de los cubiertos. En la esquina, una mesa había sido aislada, no por barricadas, sino por una aura de respeto y miedo que irradiaba de un único hombre, el mismo que Morrison había notado antes. El hombre vestía la austeridad y el peso de un líder, y los pocos trabajadores locales que estaban a su alrededor se mantenían en una postura de reverencia silenciosa, con los ojos en el suelo, sirviéndole con una discreción que no se veía ni siquiera para el director de la película. Fue el detalle de sus botas, gastadas no por el caminar escenográfico en el estudio, sino por la marcha implacable de años por el terreno inhóspito, y el modo en que sostenía el cuchillo, no como un cubierto, sino como una extensión del brazo, lo que hizo que la ficha le cayera al joven Morrison. En ese momento, uno de los asistentes del productor, un hombre pálido y nervioso, tropezó accidentalmente con la mesa, derramando un vaso de agua cerca del hombre silencioso, y lo que siguió no fue una reacción explosiva, sino una mirada de hielo, rápida y letal, que paralizó al asistente en un terror mudo, haciendo que el vaso de agua pareciera una declaración de guerra. El hombre, con un movimiento casi imperceptible, pero que cargaba la precisión de un felino, recogió el vaso del suelo, lo puso de vuelta en la mesa y continuó su comida sin una palabra. Pero el daño estaba hecho. La tensión en la sala era ahora una fuerza física, y Morrison, que presenció la escena a pocos metros, supo que ese hombre no estaba allí para actuar, sino para sobrevivir. No era un doble, sino un fugitivo, un espectro de la historia que se materializaba en medio de la farsa de Hollywood. El rumor, hasta entonces una brisa, se transformó en un susurro febril. El hombre era uno de los lugartenientes de Emiliano Zapata, o el propio caudillo, que muchos creían que había fingido su muerte, usando la relativa seguridad del set, una zona de nadie entre E.U. y México, como un punto de paso o refugio temporal. La coincidencia de que la película fuera sobre la revolución, proporcionando un disfraz perfecto en medio de tantos extras con ropa militar y trajes campesinos, era el colmo de la audacia. Morrison se vio atrapado en una pesadilla de cine negro, film noir, donde él era el único testigo de un secreto que podría costarle la vida y que desmantelaría toda la producción, transformando el set en un campo de ejecución. La inocencia del joven aspirante a actor chocaba brutalmente con la complejidad de la historia. El momento de quiebre para Marion Morrison llegó por la noche, bajo la luz dispersa de un farol, cuando encontró, cerca del área de la mesa donde el hombre se había sentado, un pequeño amuleto de plata, un objeto rústico, pero trabajado con el emblema de una calavera, que parecía muy antiguo y muy importante, cayendo de un pequeño agujero en el forro de su propia bolsa de herramientas, que había sido misteriosamente movida. Era un mensaje silencioso, una prueba irrefutable de la presencia del hombre, tal vez un signo de confianza o una carga, y Morrison supo,
con un miedo helado mezclado con una excitación inédita, que el acto de esconder ese amuleto, de no decir nada, de volverse cómplice involuntario de ese secreto, era su verdadero incidente incitante. Era el momento en que la historia le pasaba la pelota, y él, el futuro gran héroe, tomaría su primera elección moral real, optando por el silencio, por el honor, y por un atisbo de la leyenda. Morrison guardó el amuleto de plata en el bolsillo más profundo de su pantalón de trabajo, sintiendo su peso frío contra la piel, un objeto que se volvía más real con cada latido de su corazón, y a partir de ese momento, cada día en el set se transformó en una tensa performance de normalidad, donde tenía que cargar haces de heno o llenar cubetas de agua con la máxima discreción, fingiendo ignorar la mirada del hombre, que ahora buscaba y evitaba con igual fervor. El amuleto, una pequeña calavera con el borde marcado, representaba la muerte y la revolución, y se convirtió en su objeto simbólico, un recordatorio constante de que él era el guardián de un secreto que podría cambiar el destino de todos allí, y la presión interna lo hacía tropezar con los cables, equivocarse en las marcas y atraer la atención irritada del director, que gritaba sobre la falta de enfoque del chico grande. La tensión externa aumentaba con la llegada de patrullas federales mexicanas a la distancia, sus uniformes caquis siendo avistados periódicamente en el horizonte, lo que hacía que el hombre misterioso, a quien todos llamaban simplemente el patrón en el set, se volviera aún más reservado y silencioso, desapareciendo en medio de las sombras de las cabañas cuando los soldados se acercaban. Morrison, con su altura y la ingenuidad americana, era la distracción perfecta, siendo repetidamente usado por los productores para despistar a los federales, pero en cada interacción, se sentía un traidor de su propia ignorancia, mientras el amuleto de Zapata le quemaba en el bolsillo como un hierro al rojo vivo. Hubo una microescena en el establo, bajo la penumbra húmeda y el olor a paja y estiércol, donde Morrison se encontraba limpiando las sillas de montar. El patrón se acercó, no con amenazas, sino con un silencio elocuente, y solo extendió la mano hacia una cantimplora de cuero que Morrison usaba. El futuro Wayne se la entregó, los dedos tocándose por un instante gélido, y el hombre solo bebió el agua, devolvió la cantimplora con un asentimiento casi imperceptible, un gesto de igualdad, y se alejó. Ese momento de contacto, de reconocimiento silencioso, hizo que la duda interna de Morrison aumentara. ¿Sería la leyenda un bandido, o un hombre que necesitaba agua? El gesto simple humanizaba a el patrón, y complicaba la moralidad de Hollywood. Esa noche, Morrison no pudo dormir. Se encontró examinando el amuleto bajo la luz parpadeante de la fogata, trazando el borde marcado y preguntándose sobre el origen de ese objeto, si pertenecía a Zapata, o a uno de sus hombres caídos, y lo que debía significar. El amuleto parecía una promesa y un peso, un testimonio silencioso de una vida de luchas e ideales que él, Marion Morrison, jamás podría comprender en su búsqueda de fama y gloria fáciles. Guardó el objeto nuevamente, sintiendo la fragilidad de su propia vida en comparación con la determinación inquebrantable de ese hombre, y la transición emocional del miedo al respeto comenzó a dibujarse en su semblante. La producción necesitaba un caballo para una escena crucial de huida, y el único que estaba disponible era un semental nervioso y difícil de domar, que nadie se atrevía a montar. El director amenazaba con posponer las filmaciones, pero el patrón, que estaba observando el caos de lejos, se acercó al animal, le habló en un susurro en español, un sonido gutural y calmo, y el caballo, antes salvaje, se calmó, permitiendo que el hombre montara e hiciera el recorrido sin un solo tropiezo. Morrison asistió a la escena, y vio en el dominio del hombre no la treta, sino la autenticidad, la verdadera conexión entre un líder y su medio, y se dio cuenta de que la escena de cine era una farsa. El verdadero heroísmo era el silencio, la calma y el dominio sutil. Hubo un día libre inesperado, y la mayor parte del equipo se fue al pueblo más cercano. Morrison, sin embargo, se quedó en el set, alegando estar enfermo, pero su verdadero motivo era la custodia del secreto. Se sentó solo en el vasto y vacío set de filmación, bajo un cielo de un azul casi doloroso, y sintió el peso de la soledad y la responsabilidad. La ambigüedad del hombre, que era al mismo tiempo la personificación del peligro y de un extraño honor, forzaba al futuro actor a confrontar sus propias fragilidades y la superficialidad de los papeles que soñaba con interpretar. La duda era una espada de doble filo,
Debía denunciar al hombre para proteger la producción, o mantener el silencio para preservar un atisbo de algo real. Morrison se encontró estudiando la manera en que el patrón caminaba, hablaba y miraba, el modo en que nunca se apoyaba en nada, sino que parecía siempre listo para la acción, una tensión contenida que era lo opuesto a la pose exagerada de los actores de western. Comenzó a imitar, inconscientemente, la postura erguida y la mirada fija del hombre, un experimento silencioso que comenzaba a moldear su futura persona cinematográfica. La figura de El Patrón era un curso intensivo en autenticidad y carisma silencioso, y el joven Morrison, el observador, estaba matriculado, cambiando la escuela de actuación por el curso rápido de supervivencia y leyenda. En un momento de introspección bajo la luz de la luna, Morrison recordó una historia que su madre le había contado sobre la fuerza silenciosa, y percibió que ese hombre era la materialización de la fuerza que no necesitaba escenario para existir. La culpa por su omisión y el miedo a lo que podría pasar se mezclaban con la profunda fascinación por el aura de ese líder, y la ambigüedad moral de la situación lo hizo sentirse más vivo que en cualquier día de trabajo. La vida real, se daba cuenta, era mucho más dramática que cualquier guión que jamás había leído. Notó que el patrón tenía la costumbre de dejar pequeños trozos de papel, aparentemente sin importancia, sobre las piedras o en lugares escondidos, que eran rápidamente recogidos por los locales, sugiriendo que el set era de hecho un punto de comunicación secreta, un nido de resistencia disfrazado de estudio de cine. Este descubrimiento aumentó la tensión para el joven Morrison, que ahora se sentía parte de una red de espionaje y subversión, solo por mantener un secreto y guardar un amuleto. La ironía era brutal. Estaba en el set de una película sobre la revolución, pero vivía la revolución real. Poco a poco, el equipo técnico pasó a ignorar la presencia de El Patrón, tratándolo como parte integrante e inofensiva del paisaje, una estrategia de autopreservación que Morrison respetó, pero no pudo emular con éxito total. Su mirada continuaba gravitando en torno al hombre, y temía que la intensidad de su propia fascinación lo delatara. Cada día, se convertía en menos Mario Morrison y más en un guardián silencioso de una verdad peligrosa. El amuleto, que ahora usaba en una cadena por debajo de la camisa, comenzó a darle una sensación de poder y propósito, transformando el miedo inicial en un sentido de honor. Sentía que el objeto ya no era solo una prueba, sino un talismán, un objeto que lo ligaba a la autenticidad de la lucha. Se había convertido, de hecho, en un zapatista silencioso en medio de Hollywood. Hubo un breve momento de descubrimiento. El patrón lo vio con el amuleto, y solo asintió con la cabeza en un gesto de aprobación contenida, una confirmación silenciosa que selló el pacto. No hubo palabras, no hubo amenazas, solo el reconocimiento entre dos hombres que compartían una carga y un secreto. Ese asentimiento valía más que 1000 diálogos de guión, y la fragilidad de Morrison se transformó en firmeza. La belleza del desierto se convirtió en un personaje en la microescena, con el atardecer tiñendo las montañas de un rojo y naranja violentos, un espectáculo que, el patrón, observaba con la seriedad de quien conoce la verdad detrás del paisaje. Morrison, al lado, comprendió que el escenario era más que el marco para la película, era el santuario de la historia, y su percepción del western nunca más sería la misma. La fragilidad de Morrison era la inexperiencia. Su mayor fuerza era su estatura y su capacidad de observación. Usaba su altura para esconder la verdad y sus ojos para absorber la leyenda. Esa dualidad entre la debilidad interna y la fuerza externa comenzó a definir lo que vendría a ser el John Wayne de mañana. La escena del caballo se repitió, pero esta vez, el patrón gesticuló para que Morrison intentara montar al animal, una invitación silenciosa a compartir el honor de la doma. Morrison dudó, pero la determinación del hombre lo impelió, y montó, sintiendo la conexión entre la fuerza del animal y la calma que había aprendido a imitar. Fue un bautismo de fuego, una lección de confianza que valió más que cualquier instrucción de actuación. La desconfianza de los productores, que extrañaban la mejora repentina en la postura y en la determinación de Morrison, aumentaba el riesgo de que el secreto fuera descubierto, lo que llevaba al joven a redoblar su guardia. Necesitaba actuar no solo en la película, sino en la vida real, fingiendo ser el mismo encargado de utilería torpe de antes, mientras, internamente, era el guardián de uno de los mayores secretos del cine. La alternancia entre el caos de las filmaciones y el silencio tenso alrededor de El Patrón
Era el ritmo del día. Gritos de acción. Eran seguidos por silencios de muerte. Y Morrison sentía que estaba en un tira y afloja entre su futuro y su conciencia. Quiero saber tu opinión sobre este momento. Comenta qué harías tú en esta situación. La escalada dramática alcanzó su punto más alto en la víspera de la partida de la producción, cuando un grupo de federales mexicanos, bajo el pretexto de garantizar la seguridad, montó campamento a menos de 1 kilómetro del set, intensificando la vigilancia de todos los extras y empleados. La tensión era casi insoportable, y el director, ajeno al drama real, solo se quejaba de la dificultad de mantener la continuidad escénica con la presencia indeseada de los soldados en el fondo de los planos. Morrison observaba, con el corazón acelerado, la manera en que el patrón reaccionaba. Ninguna prisa, ningún pánico, solo una intensificación de la calma, una quietud que gritaba peligro. Y el futuro astro comprendió que la verdadera fuerza no estaba en la reacción histérica, sino en la resiliencia inquebrantable ante la amenaza inminente, una postura que él haría suya en los años siguientes, frente a las cámaras. Aquella noche, bajo la única luz natural del set, la luna llena plateada, la comunicación entre el patrón y los locales se volvió más intensa y silenciosa, hecha por gestos codificados y miradas que parecían transmitir volúmenes de información. Morrison vio un mapa rasgado siendo discretamente cambiado por un fajo de billetes, una transacción rápida y sin emoción, que le dio la certeza de que la estancia del hombre en el set estaba llegando a su fin, y que la partida sería tan peligrosa como la llegada. El joven encargado de utilería, que estaba organizando las cajas de utilería para la mudanza, se sintió un punto de conexión entre la farsa del cine y la seriedad de la guerra, un eslabón frágil que podría romperse en cualquier momento bajo la presión del cerco. El miedo del joven Morrison no era solo por su vida, sino por la revelación de su secreto, del amuleto que lo ligaba a la leyenda. Sabía que si era descubierto, sería considerado un conspirador, y su carrera en Hollywood, antes incluso de comenzar, estaría irremediablemente arruinada. Pero la idea de entregar a el patrón o el amuleto le causaba una repulsa moral que no sabía de dónde venía, pero que era poderosa. Era la primera vez que su ambición personal era superada por un sentido de honor forjado en la presencia de la autenticidad, y esa batalla interna entre el miedo y la moralidad elevaba el drama a un nivel personal e inolvidable. La injusticia de la situación le golpeó con fuerza. Hollywood retrataba a los revolucionarios como villanos unidimensionales, mientras el hombre que él veía, aunque peligroso, cargaba una dignidad y un respeto que superaban a cualquier actor que jamás había conocido. La hipocresía del arte frente a la vida lo conmocionó, y se sintió compelido a proteger la verdad detrás del mito. Ese sentido de protección, esa convicción silenciosa, era lo que realmente le daría el premio inesperado, la base de su futura interpretación del héroe de carácter. Una de las cámaras del set, un aparato pesado y valioso, estaba posicionada en la cima de una colina, ofreciendo una vista estratégica de la salida del campamento. Morrison, bajo la falsa justificación de hacer el mantenimiento del equipo, pasó la noche en el lugar, actuando como un vigía no oficial para el patrón. El peso del metal frío de la cámara en sus manos era una ironía amarga. El equipo hecho para capturar la ilusión estaba siendo usado por él para proteger la realidad. Esta inversión de papeles era el clímax emocional antes del clímax físico. El peso emocional de la narrativa se concentraba en la mirada que el patrón le dirigió por última vez aquel día. Una mirada que no pedía gratitud, ni perdón, solo silencio y comprensión. Era una mirada que resumía la lucha, la pérdida y la determinación, y Morrison la absorbió como una lección final. Sintió que, al proteger a ese hombre, estaba, de cierta forma, protegiéndose a sí mismo y a un ideal de honor que faltaba en el mundo que intentaba conquistar. La expectativa para la partida era ahora una urgencia silenciosa. El clímax ocurrió en la oscuridad más densa de la madrugada, alrededor de las 3, bajo el manto pesado de un silencio que parecía absorber todos los sonidos, incluso el de los grillos. Morrison estaba en su posición de vigía, el corazón latiendo al ritmo sordo del tambor, cuando vio los primeros movimientos, no en dirección al campamento federal, sino en la dirección opuesta, hacia las montañas escarpadas. No hubo caballería, no hubo gritos de guerra, solo un grupo de cerca de 5 figuras, lideradas por el patrón,
moviéndose con la fluidez de sombras, desapareciendo en el paisaje como si la tierra se los estuviera tragando. Era la antítesis del western de Hollywood. La verdadera huida era discreta, precisa y totalmente silenciosa. Morrison descendió apresuradamente la colina, hacia el área de comedor donde el patrón había estado, sintiendo el amuleto pulsar contra su pecho, y encontró en la mesa donde el hombre solía sentarse un único objeto dejado atrás, un pequeño trozo de papel doblado, con un único ideograma dibujado a carbón, una representación estilizada de un águila, el símbolo de Zapata y de su causa. Era el premio, la prueba final de que el encuentro había sido real e intencional, un testimonio de reconocimiento silencioso, y el joven Marion Morrison guardó el dibujo con una reverencia que nunca había dedicado a un guión o a un autógrafo. En ese instante crucial, uno de los soldados federales, que hacía una ronda nocturna, surgió de repente, iluminando a Morrison con su linterna, y preguntó en español gutural qué estaba haciendo el joven americano allí solo en la oscuridad. Morrison, con la figura del águila aún fresca en la memoria y la postura de el patrón, recién absorbida, respondió con la voz sorprendentemente firme y una mirada que el soldado no esperaba, mezclando inglés y español, diciendo que estaba solo chequeando el equipo y organizando la utilería. La respuesta fue un farol, bluff, pero la mirada era pura e inquebrantable, y el soldado, intimidado por la calma y por la estatura del futuro Wayne, solo asintió y siguió adelante. El giro fue completo. El clímax no estaba en la acción física, sino en la tensión moral y en la performance inesperada de Morrison, que, al callar y mantener la compostura, protegió no solo el secreto de Zapata, sino su propia iniciación. Había actuado en la vida real con más convicción que en cualquier set, usando la quietud, la mirada y la determinación que había aprendido de la leyenda. El gesto simbólico de honor y el riesgo real habían transformado al encargado de utilería Marion Morrison en el embrión del héroe estoico John Wayne, rindiéndole un código de conducta invisible, pero duradero. Al día siguiente, la noticia de la fuga de un grupo de rebeldes se esparció como fuego en el desierto, y los federales volvieron al set, furiosos, revisando cada cabaña e interpelando a cada empleado. Pero Morrison, con su calma recién adquirida, pasó por el interrogatorio sin un solo temblor, protegiendo el secreto con la misma integridad que una caja fuerte. El amuleto y el dibujo del águila permanecían escondidos, y el joven actor sentía una tranquilidad inédita. Las consecuencias directas del clímax eran su salvación moral y la creación de su identidad. La experiencia le había dado el peso, la gravedad y el aura de misterio que faltaban en su persona pública, una autenticidad que Hollywood, por mucho que lo intentara, nunca conseguiría forjar. La producción de la película pronto partió, dejando el desierto y la historia atrás, y Marion Morrison, meses después, recibiría su primer papel destacado, y el estudio, buscando un nombre más fuerte, lo bautizaría como John Wayne. Pero la leyenda de John Wayne, el cowboy de mirada penetrante y postura inquebrantable, no sería solo fruto de guiones bien escritos o de un nombre artístico bien elegido. Era la consecuencia de ese encuentro silencioso en el desierto, donde el joven actor había absorbido la gravedad del verdadero heroísmo. Ese breve, pero profundo, contacto con la fuerza de la historia real alteró su destino, infundiendo en cada uno de sus futuros papeles la densidad de un hombre que había visto la revolución de cerca y que había tomado una elección de honor. El cierre emocional reside en la comprensión de que el mayor astro de western de América cargaba, bajo el cuello de su traje de vaquero, un secreto mexicano, un amuleto y la imagen de un águila. Ese pequeño premio, esa lección de autenticidad silenciosa, fue lo que realmente le rindió la inmortalidad, confiriendo a su mirada una profundidad que trascendía la ficción, un reflejo del verdadero Zapata, un hombre que no actuaba, sino que vivía. La leyenda de John Wayne es, por lo tanto, inseparable de la sombra de la leyenda que se atrevió a proteger. Años más tarde, cuando John Wayne se convertiría en el rostro del heroísmo americano, la personificación del honor y de la determinación en un mundo de western, nunca mencionaría el encuentro en el desierto, guardando el amuleto y el recuerdo como su secreto más íntimo, el verdadero cimiento de su carácter cinematográfico. Había aprendido que el mayor poder de un hombre es su capacidad de callar sobre lo que vio, de cargar el peso de la verdad sin sucumbir al espectáculo, transformando la autenticidad que presenció en su propia aura silenciosa. El premio del encuentro no fue la fama,
sino el carácter. La historia nos deja con una reflexión poderosa sobre el origen de los mitos y la diferencia entre lo que es escenificado y lo que es vivido. ¿Qué hizo realmente de John Wayne el ícono de autenticidad en el cine? ¿Fue el talento o la carga de un secreto real que llevó consigo por el resto de su vida? Y en tu opinión, ¿qué revela esto sobre el carácter y las elecciones difíciles? Deja tu comentario.